Nosotros Socializando y Punto TV, programa que se difunde por Radio Digital TV, canal 164 de Wins Telecom. Búsquenos en TikTok, búsquenos en YouTube, búsquenos también en Facebook como Socializando y Punto TV. Adelante, Oliver Mejía. Sí, señor, sí, señor. Buenas tardes, esa querida radio audiencia. Gracias a él, ¿no? Que estamos respirando todavía. Bueno, yo vengo a traer un tema prácticamente la sociedad está como muy afanosa. Yo decía los otros días que por más que uno se apurara, Dios le tenía a cada quien lo suyo y obviamente usted no iba a crecer un centímetro más si usted se esforzaba más. Porque Dios a cada quien le tiene lo suyo contado, su tamaño, su estatura y hasta bueno, todos los recursos que usted puede imaginarse que Dios tiene para usted, ya eso están ahí. Ya, entonces, el problema de los afanes es que el ser humano, atrás de ciertas cosas, lo que hace es que se frustra y llega a un momento en que entiende que tiene que vivir y el hecho de vivir implica los afanes, implica que los afanes son su prioridad en su vida y no es así. Voy a ir a la palabra, voy a ir al libro de los Éxodos, al libro de Éxodos. Entonces, aquí voy a hablar de una historia que el pueblo estaba pasando por un momento en el cual estaba siendo rectificado por Dios, estaba siendo puesto a prueba por Dios, y ellos no entendían que los procesos eran necesarios para ellos poder tener una bendición posterior a esos procesos que estaban pasando. Entonces, voy a leer aquí en Éxodo, en su capítulo 15, versículo 22, las aguas amargas de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bueno, aquí hay un escenario en el cual el pueblo pasa por un proceso de necesidad. Ellos tenían sed, pero en este proceso de necesidad ellos empiezan a reconvenir con Moisés y empiezan a reclamarle a Moisés de que les diera agua, que era mejor que ellos murieran en el desierto o que ellos se quedaran en el vituperio del faraón a que ellos estuvieran pasando la sed en ese lugar donde las aguas eran amargas y donde no podían beberlas. Ellos decían: wow, pero era mejor morirme de sed sin la expectativa de que hay agua y que no la puedo beber, a venir aquí a morir de sed viendo el agua ahí fluir y no me la pueda beber. Entonces Moisés le dijo a Dios: este pueblo me está atacando porque no tienen el recurso. El recurso está, pero el recurso no está adecuado para ellos bebérselo. El agua está amarga. Entonces Dios le mostró un árbol a Moisés
y le dio instrucciones a Moisés, y Moisés arrojó el árbol a las aguas, y las aguas se tornaron dulces. El árbol representa que Dios es una fuente inagotable de recursos, que donde el hombre no puede ver el recurso, Dios lo tiene ya el recurso provisto. Entonces, las aguas de Mara representan el momento de la prueba, el crisol de la prueba, el proceso por el cual Dios está pasando al ser humano para sacar de él lo mejor, para fortalecer el carácter, para aumentar las expectativas de vida y para desarrollar la fe del pueblo. Pero el pueblo muchas veces no entiende esto. Muchas veces nosotros no entendemos este tipo de situación. No entendemos el valor de la prueba, la valía de la prueba, la importancia de la prueba. Y es necesario que nosotros aprendamos de este pasaje bíblico a entender la importancia de la prueba. El pueblo estaba pasando por una situación de creer. El pueblo ya venía de ver tantos prodigios y tantas proezas en Dios, y aún así estaba cuestionando a Dios. Dios le mostraba al pueblo que Él era una fuente inagotable de recursos, cualesquiera. Pero le decía que si ellos guardaban sus estatutos, y si ellos andaban en su palabra, y si ellos andaban en sus ordenanzas, ellos iban a ser librados de las enfermedades que Él le iba a enviar a sus enemigos, a los pueblos enemigos de Israel, en este caso a los egipcios. Pero el pueblo no entendía la mentalidad, no entendía el propósito, no entendía cuáles eran los pensamientos de Dios. Dice la palabra que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros tenemos expectativa según el contexto situacional en el cual nosotros estemos. Muchas veces no podemos ver más allá del horizonte. Muchas veces nuestra mirada, nuestra vista es limitada, y es necesario que nosotros podamos expandir nuestra visión para poder ver las cosas que Dios tiene para con nosotros. Luego de ahí llegan a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Dice que había 12 fuentes de agua. Se podían repartir cada fuente de agua por cada tribu. Eran 12 tribus y aparecieron 12 fuentes de agua, dando a entender que Dios es suficiente, dándole a entender que el que camina bajo la sombra del Altísimo tendrá suficiente recurso en el momento oportuno. Pero era necesario que ellos entendieran esta mentalidad. Era necesario que ellos entendieran esta visión. Y por eso Dios lo pasó por diferentes tipos de procesos. Por eso Dios lo llevó al desierto. Por eso Dios lo enfrentó contra muchos enemigos. Por eso Dios los probó en todo tipo de terreno y en todo tipo de circunstancias. Pero ellos seguían siempre con la prerrogativa. Siempre seguían con el reclamo. Siempre seguían con la disconformidad de que Dios podía darle el recurso en el momento que ameritaba. Nunca entendían que Dios le podía librar. Siempre tenían una incertidumbre. Es necesario que nosotros entendamos que no importando la prueba, no importando la dificultad, no importando el oprobio, no importando el maltrato, no importando la marginación social, no importando el desprecio, nosotros tendremos en el momento adecuado, en el momento propicio, la bendición de Dios, el recurso de Dios. Es necesario que nosotros entremos en la mentalidad. Pablo decía, de ahora en adelante, que nada me cause molestia, porque tengo en mí las llagas de Jesucristo. ¿Cómo Pablo podía decir esto en medio de una prueba donde en otro versículo él decía que ya él estaba puesto para ser ejecutado? Entonces salir diciendo que nada le cause molestia, que
Si en dificultad, sé estar bien en la dificultad. Si en la prueba, sé estar bien en la prueba. Por tanto, que nada me cause molestia. ¿Cómo Pablo podía llegar a tener este tipo de mentalidad en medio del caos? ¿Eso era por fe o por qué? Por fe. Por fe Pablo tenía eso. Pero la fe fue moldeada a través de la prueba. Porque Pablo fue sometido a diferentes tipos de pruebas. Pablo pasó mucha hambre. Dice la palabra que Pablo dijo, Pablo dice en una parte, estar en la escasez y en la abundancia. O sea que Dios lo puso a pasar trabajo también, a ver qué es lo que es. Porque es necesario el proceso. El proceso es lo que va a sacar lo mejor de ti. Pero lo más importante no es la prueba. No es la prueba lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es lo que tú puedes sacar de la prueba. ¿Quién tú te conviertes después de la prueba? Déjame hacerte una pregunta. Una pregunta no sé si es torpe la pregunta que te voy a hacer. Tiene que ver mucho con la delincuencia. Entonces, esos delincuentes que están delinquiendo ahora mismo, ¿es a prueba que Dios lo tiene? No. El que está asaltando, que está quitándole la vida a otro. ¿Cómo tú lo ves? Lo que pasa es que la palabra dice en una parte, oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Porque hasta esos delincuentes le piden a Dios cuando van a salir a robar, cuando van a salir a vender tu Déjame terminarte la idea. Sí. Oh simple, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? ¿Por qué dice esto? Oh simple, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Porque cuando usted va a tomar un libro y usted va a tomar un cuaderno para usted formarse académicamente, le es más difícil. ¿Qué delinquir? Porque tomar un libro y tomar un cuaderno y hacerse un profesional no es para simple. Ahora, perder el tiempo en la esquina, dejándote influenciar de la guadaña, del bajo mundo, eso es para simple. Porque eso ya está a la vuelta de la esquina. Y no hay que estudiarlo. No hay que estudiarlo, solamente hay que dejarte influenciar. Dice, ¿dónde anduvieren dos si no estuvieran de acuerdo? Pero si la gente no se llena de la cosa buena, entonces van a salir las cosas malas. El ser humano en realidad nació malo, porque nacimos con un pecado original. El mundo está al revés desde que se hizo, ¿verdad? Ahora, cuando usted viene a los caminos de Dios, usted empieza a pasar por un proceso de rectificación. Sí. Ese contexto histórico, como dijo el compañero productor, tú sabes lo que respondió el delincuentito que justamente hace un ratito anunciamos a raíz del fallecimiento de la señora del Ayuntamiento de Santiago, que fue que él le pagaron un acarreo y él estaba esperando la diligencia. ¿Qué yo puedo ahí? Oye, la justificación de ese maldito, escúchame que tú estás sí. Tú sabes que tú eres cristiano, nosotros a veces tú dices que tú eres impío si tan fuerte, pero es que decimos la verdad como debe de ser, como dice el compañero productor. Sí, pero yo tengo que atacarlo. Que yo no sabía, yo pido perdón, la señora ya está muerta, pero ahora tiene todos los hijos enemigos de la señora de enemigo. Él está pidiendo perdón. Claro, él dijo, no, yo estaba haciendo mi diligencia y él me pagó un acarreo, pero él está viendo que el tipo le va a quitar el celular a la señora. Continúe, es el mismo cuadro. Continúe, hombre de Dios. Ese es el mismo cuadro de cuando yo he ido a la Victoria a llevar el mensaje. Tengo muchos años que no voy a la Victoria. Invítame para allá. Perdóname, papá Dios. 15 par de 8 no puede ir. Que me perdone la iglesia. Que me perdone la iglesia por eso. Pero, así es. Pero tú sabes lo que dice. Tú sabes lo que dicen los profesores de la Victoria. Los que han llegado a tocar fondo. Porque cuando tú llegas a tocar fondo es que tú rozas el nivel de la conciencia. Oye lo que dicen, si yo lo hubiese pensado antes. Pero cuando salen de ahí no lo piensan, siguen delinquiendo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que yo puedo? ¿Cuál es el diagnóstico que yo puedo arrojar ahí? Bueno, porque prácticamente nosotros tenemos el papel de psicólogo. Oliver, escúchame, Oliver. La persona cuando comete el acto, la mente estaba vacía, la mente no estaba pensando en cosas constructivas. Oliver, escúchame ahí. Tú que has ido muchas veces a la Victoria, yo he ido a visitar a amigos que han caído presos y ya casi no voy por ahí. Ya casi no voy. Cogí una vez una fuerte decepción, sí. Me tocó un general ahí que nos permitió, llovió y nos bañamos todos afuera ahí. Tú que has ido mucho a llevar la palabra, a llevar el mensaje. Yo voy a ver amigos míos y cuando voy hasta me borracho allá adentro. No ha ido lo suficiente. Escúchame. Hay de todo, hay dos cosas. Tú vas a llevar el mensaje, yo voy a divertirme con mis amigos cuando yo voy. Lo que te quiero decir es la respuesta que yo quiero escuchar.
en ese mensaje que tú llevas, ¿cuántas personas, según tu punto de vista, no es una seguridad, cuántas personas tú entienden que han tomado el camino del mensaje que tú llevas, o cuántas personas tú entiendes que hacen caso omiso al mensaje y cuando salgan van a seguir delinquiendo? Muchas personas toman el mensaje. Hay otros que no lo toman porque hay una parte que hay mentes, hay conciencias que están cauterizadas. La cauterización de la mente. Cuando la mente es cauterizada es que no discierne entre el bien y el mal. Ya prácticamente vamos a ponerlo parafraseando, se han convertido en monstruos. Pero incluso siendo monstruos, Cristo tiene poder para libertarlos. Incluso convirtiéndose en no humanos, porque hay personas que no son humanas, porque para la característica de un humano es que tenga razonamiento. Hay personas que no tienen razonamiento. Déjeme apuntar un poquito. Pero puede despertarse el razonamiento con el poder de Jesucristo. Usted me ha puesto a pensar, compañero, a mi izquierda, a mi hermano Oliver Mejía. Yo recuerdo correcto que había un ciudadano que su tarea era eliminar gente. Un sicario, en el término popular. Tiene la mente cauterizada. Correcto, pero a pesar de ello, fíjate lo que le decía él a la periodista. A raíz de la pregunta, ¿qué tú sientes cuando vas a ejecutar a alguien? Le dice, una voz que me dice, eso está malo. Eso es mentira. Espérate. Yo digo que es mentira. Espérate, tranquilo, para que tú veas la gracia del Señor. Espérate, que yo no me voy a meter ahí. Porque o pudiera decir, eso está malo, pero no tan malo como hablar mentira. Lo voy a repetir, porque yo estoy hablando de lo que dijo una persona, entonces yo tengo que circunscribirme justamente a lo que él dijo. Exacto. Yo no puedo agregarle una quinta ocasión o un tema adicional. No, porque después van a decir que está distorsionando la noticia. No necesariamente, sino que el individuo, la muchacha le pregunta al sicario, señor, inclusive la cantidad de gente que ya ha eliminado. Y él le dice, pero ¿qué tú sientes en el último instante? Esto es muy delicado, lo que yo voy a decir. Lo voy a repetir. Yo siento una voz que me dice, eso está malo. Eso es profundo, Oliver. Eso no es desde aquí, de la tierra. Déjame Sigo, continúe. Ok, déjame contestar ahí. Entonces, yo siento una voz que me dice, eso está malo. Correcto. Yo diría que la misma voz que le dice, esa mentira que tú dijiste estaba mala. Lo que pasa es que él le da la misma consideración a la ejecución de una persona. Lo que pasa es que la palabra del Señor dice que hasta en el último momento Él es gracioso contigo. Hasta en el último momento Él no te desampara. Así es. Y ese es el texto de la entrevista que hacía la joven. Sí, pero no importa el nivel de delincuencia que tú tengas, hay una oportunidad que el Señor te llame y te dice, eso está mal. Mira, decía el papá de mi papá, oye, yo admiro la sabiduría de lo antiguo. De los ancestros. De los abuelos míos. Mira, tuyo. el papá mío decía, el abuelo mío, mi papá me decía que su papá le decía que el que se roba un huevo, se roba una vaca. Claro que sí. No, ya toca o sea, es el mismo desenlace, es la misma batalla mental de robarse un huevo como de robarse una vaca. ¿Me la robo o no me la robo? Está mal robármelo. La ley el huevo como robarme la vaca. Ahora, Oliver, o sea, tanto al hablar mentira como el matar a una persona. Una pregunta. Hay una conciencia que te está confrontando. Sí. Una pregunta, Oliver. ¿Le quedan dos? Sí, una preguntita puedo. Sí, Oliver. Claro, le quedan dos. Lo que sucedió aquella vez cuando Moisés escuchaba la voz de Dios, iba a sacrificar a su hijo Isaac y un ángel, ¿verdad? No sé qué lo ejecutara. Abraham. Sí. El padre Abraham. Sí, pero no sé si coincido contigo. ¿Eso realmente hay gente que Dios le habla de esa manera o fue en aquel contexto que sucedió? Porque hubo algo acá, en el caso de la señora militar que mató a la niña, que fue por algo así, que un pastor había metido mensaje de que había que sacrificar algo. Lo primero es ver el background de la persona y compararlo con el background de Abraham. No es lo mismo ni es igual. Abraham estaba tratando directamente con Dios. Abraham ya hubiera venido de ver prodigios y maravillas con Dios. ¿Cuál experiencia tenía esta mujer? ¿Qué relación con Dios tenía esta mujer? Bueno, profundo. Sí, da profundo. Así es. Te lo dejo ahí. Entonces, prácticamente la importancia de la prueba. Lo importante de la prueba en sí no es la prueba, sino el resultado, lo que tú saques del de momentum, la prueba. Quien tú te conviertas
en la prueba. Y esa es la palabra que tengo para ustedes. Amén. Tomás Pozos y Filtrantes. Señores, si ustedes quieren hacer un pozo, un filtrante, instalar una bomba sumergible, contacte a Tomás Pozos y Filtrantes. Tomás Pozos y Filtrantes están ubicados en la calle Respaldo Francisco del Rosario Sánchez, número 2. Tomás Pozos y Filtrantes. Bueno, voy a buscar el número por aquí. El teléfono. 829-462-7215. Tomás Pozos y Filtrantes. Llame a Tomás Pozos y Filtrantes. Dígale que el varón Oliver lo mandó y Lo tendrá más su fuerte de descuento. Santo Domingo Este. Así El es, más Oscar. viejo de la zona oriental. Tomás Pozos así y mismo. Filtrantes.